Bueno, entonces tenemos los diferentes instrumentos que estamos usando en el laboratorio. El primero de ellos es el osciloscopio y tenemos también los generadores. Entonces tenemos tres tipos de generadores diferentes acá en el laboratorio. Vamos a ir haciendo la explicación uno por uno. El generador de funciones básicamente es una fuente de tensión alterna que me va a permitir a mí generar un voltaje alterno con la forma que yo desee, forma sinusoidal, triangular, también una onda rectangular, entre otros, ya dependiendo de las diferentes funciones que tenga. Entonces, el primer generador de funciones que nosotros nos encontramos es este Tektronix, que, como ustedes pueden apreciar, no tiene ninguna pantalla. Ya nosotros podemos controlar qué función queremos a través de lo que dice Key Function. Fíjense que tenemos una función cuadrada, una función triangular y una función sinusoidal. Entonces yo puedo ir presionando los diferentes botones y se va a generar una de esas funciones. Y aquí abajo yo le puedo controlar la frecuencia, que va desde ese punto 1202 hasta más o menos 2. Ahora, ¿cómo yo controlo cuánta frecuencia tengo? Aquí tengo muchos botoncitos con rango que son un multiplicador. Entonces, si yo pongo 1, va a ser multiplicador por 1. Si pongo 10, estos números que están acá en la frecuencia, están aquí, se van a estar multiplicando por 10, por 100, por 1 kilo, por 10 kilos, por 100 kilos o hasta 1 mega. Por lo tanto, podríamos decir que este generador podría llegar hasta una frecuencia aproximada de 2 megas. Aquí al lado izquierdo de su pantalla tenemos lo que es la perilla de amplitud, que aquí nosotros vamos manejando qué tan grande o qué tan pequeña queremos nuestra señal. Y inmediatamente al lado de amplitud tenemos lo que es el DC offset o el offset, que lo que hace es sumar una componente continua a la señal. Sumando esta componente continua, nosotros lo que hacemos es desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo. Pero tenemos que tener ojo con algo muy importante. El offset por defecto está desactivado y aunque yo mueva esta perilla, el offset va a estar desactivado. Si yo lo quiero activar en algún momento, tengo que sacar la perilla. En un momento vamos a ver cómo se ve reflejado eso en el osciloscopio. Y después, si quiero desactivar el offset, simplemente ingreso la perilla. Con el botón que está más a la izquierda, yo puedo encender el osciloscopio, el generador de funciones. Y si yo quiero trabajar con él, tengo que conectar un cable axial y tengo que fijarme que vaya en este conector que dice main. ¿Ya? No tengo que conectarlo en el que está al lado del main, que dice sync, porque ese es para realizar otras funciones. Entonces, ahora nosotros conectamos siempre, recuerden, rojo con rojo y negro con negro. En el caso de este generador de funciones, tenemos que siempre estar mirando lo que nos está mostrando el osciloscopio. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tratar ahora de generar, por ejemplo, una señal que tenga 5 volt peak to peak, le vamos a agregar un offset de 2 volt y encima va a tener una frecuencia de 1 kHz. Entonces, si yo quiero una frecuencia de 1 kHz, busco función sinusoidal, 1 kHz, me puedo ubicar aquí en el 1 y voy moviendo la amplitud. Fíjense que también lo tengo que ir visualizando en el osciloscopio. Ahí tengo mi señal. Se fijan que ahí está mi tensión máxima, que sería 4.88. Si yo muevo la perilla de amplitud, esa tensión se va haciendo más grande o más pequeña. Si yo muevo la perilla de frecuencia, la frecuencia también se va moviendo. Y si yo saco la perilla de offset, se fijan que la señal se va desplazando hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del offset que yo quiera estar utilizando. Entonces ahí yo puedo generar distintas señales. En este caso, queremos generar una señal que sea de 1 kHz. Ya lo dejamos en 1 kHz, una amplitud de un voltaje peak to peak de 5 volt. Entonces nos preocupamos de que el voltaje máximo esté en 5 volt. Lo podríamos tener ahí mientras vamos moviendo las perillas. El offset no está activo y fíjense que ahí abajo nos dice que no puede detectar la frecuencia. Entonces en este caso nosotros movemos la perilla y nos tenemos que asegurar también de que nosotros, para poder detectar la frecuencia, tiene que estar en el canal 1, que es donde nosotros tenemos conectado. Entonces aquí cambiamos al canal 1 y ahí podemos ver que la frecuencia está cerca de 1 kHz. Ahí estaría en 1 kHz, que sería 1000 Hz. Entonces eso sería para este generador de funciones. Vamos ahora con el siguiente. Desconectamos la señal.
Vamos con el siguiente. El siguiente es un generador de funciones de marca GW Instinct. También lo encendemos acá con el botón de power. Y este sí tiene una pantalla en este caso. La pantalla lo que nos está mostrando es la frecuencia. No nos va a estar mostrando amplitud, pero sí nos va a estar mostrando en todo momento la frecuencia. Aquí tiene las distintas funciones que tiene. Este botón en particular es para la atenuación, este es para otras funciones que no vamos a utilizar. Aquí tenemos cualquiera de las tres señales. Este por defecto, cuando yo lo enciendo, aparece una señal triangular y yo debería cambiar a una señal sinusoidal en caso que quiera una señal sinusoidal. Ahí puedo elegir también el multiplicador y fíjense que aquí abajito del número que está en verde aparece una K y luego a la derecha de esa K aparece un Hertz. Eso quiere decir que la medición que está acá es 1,6648 kHz. Fíjense que si yo lo llevo a megahertz, esa K cambia y aparece una M, indicándome que ahora este número que está acá está en megahertz. Eso es muy importante porque naturalmente que hay una diferencia fundamental entre que yo trabaje con kilohertz, con hertz o con megahertz. Incluso podrían desaparecer los prefijos y solamente aparecer hertz. Nuevamente, para poder conectar el cable axial, para poder conectar el BNC, tengo que conectarlo donde dice output 50 ohms. Ya no tengo que conectarlo en el que dice TTL-CMOS output porque eso es para realizar otras funciones. Entonces, usando este generador nuevamente vamos a hacer una señal sinusoidal que tenga una frecuencia de 1 kHz, que tenga un voltaje máximo de 5 volts y vamos a ir viendo también cuál es el efecto del offset. Entonces, conectamos acá el osciloscopio y ahí en el osciloscopio podemos ver cuánto es nuestra señal. Y aquí podemos entonces modificar la amplitud. Fíjense que yo voy moviendo la perilla que dice AMPL aquí, voy moviendo esta perilla y va aumentando la amplitud que está teniendo mi señal. ¿Ya? Y ahí nosotros en el osciloscopio podemos apreciarla directamente y yo voy a llegar hasta que tenga un voltaje máximo de casi 5 volts. Luego la frecuencia, fíjense que yo puedo irme a lo que es 1 kHz y ahí la puedo ir bajando. Y ahí estoy en aproximadamente 1 kHz. Fíjense que es 1,0136 o el número que va variando ahí y aparece la K ahí para indicar que está en kHz. Acá en el osciloscopio puedo mover un poco los segundos por bit para que la señal se vea mejor. Y nuevamente, con la perilla que dice offset en el generador GW Instinct, yo tengo que sacar. Entonces la saco hacia afuera y ahí la señal se va bajando o subiendo. Y si quiero eliminar el offset, simplemente lo ingreso directamente o vuelvo a insertar la perilla. De esa forma yo puedo operar y generar cualquier función. Si yo cambio esta señal sinusoidal a, por ejemplo, una señal triangular, fíjense que en el osciloscopio aparece una señal triangular y también si presiono el botón de la señal cuadrada, me aparece también una señal cuadrada. Ahí yo puedo modificar amplitud, offset o también la frecuencia de la misma forma. Y el último generador con el que nosotros trabajamos es un generador Ripple que se ve que es un poco más robusto, un poco más grande y que muchas de las cosas se trabajan ya de manera digital. Nosotros lo podemos encender acá y fíjense que este ya tiene una pantalla mucho más elaborada en donde nos va a mostrar todos los componentes que nosotros queremos tener para nuestra señal. Entonces lo primero que nos muestra es la frecuencia. Ahora, este generador de funciones, como es un tanto más robusto que los otros, tiene más de un canal para generar una señal. Los canales nosotros los podemos ver acá a la derecha. Fíjense que aparece CH2/counter o CH1. Es importante que yo sepa en qué canal estoy trabajando. En este caso nosotros vamos a ponerlo en el canal 1. Y además de conectarlo, fíjense que justo a la izquierda de la conexión de los canales aparece un botón que dice Output. Yo tengo que presionar ese botón. Una vez que presiono ese botón, se enciende esta luz verde indicándome que ese canal está activo. Si yo no presiono ese botón, el canal no va a estar activo y por ende no voy a poder estar generando mi función. Aquí aparecen todas las funciones que yo puedo generar, una función sinusoidal, cuadrada, de rampa, pulso, incluso ruido, una señal arbitraria. ¿Ya? Entonces, y aquí en la pantalla se va viendo cuando yo puedo modificar frecuencia, amplitud, offset.
que son las variables que nosotros vamos a estar modificando. Entonces, nosotros queremos una señal de 1 kHz, yo ahí tendría que apretar el botón de frecuencia, sería el que está ahí, y yo puedo, con esta perilla, modificar cuánto quiero, o también puedo hacerlo directamente con los números aquí. Si presiono el 1, me aparece un 1 y abajo me aparecen varios prefijos. Entonces yo digo, ok, quiero 1 kHz. Estaría ahí, por lo tanto, presiono este botón. Y ahí tengo 1 kHz en el generador de funciones. Entonces nosotros prendemos nuestro generador de funciones y nos aparece inmediatamente en la pantalla la frecuencia, que es la primera variable que nos muestra. Lo primero que nosotros debiésemos elegir es con qué canal queremos trabajar. Acá a la derecha nos aparece CH2/counter, que hace referencia al canal 2, y CH1, que hace referencia al canal 1. Nosotros lo vamos a conectar al canal 1, en principio ustedes podrían conectarla a cualquiera de los dos canales y va a funcionar de la misma forma. Pero cuando yo conecto un canal, también tengo que activar esa salida. ¿Y cómo activo yo esa salida? Mediante la presión de uno de estos botones output relacionado con cada canal. Si yo conecto el canal 1 que está acá, tendré que presionar el botón output, se enciende esa luz verde que me está indicando que efectivamente ese canal está funcionando. Entonces ahora vamos a generar una señal un tanto diferente a las anteriores. Ahora vamos a buscar generar una señal de 5500 Hz o 5,5 kHz y de 4 volt peak to peak. En este generador ya no es necesario que utilicemos tanto las perillas como en el otro, sino que yo puedo definir directamente qué es lo que quiero. Entonces estamos en frecuencia, presiono ahí frecuencia y digo que quiero una señal de 5. Me aparecen abajo los prefijos y yo digo 5.5 y 5.5 kHz y presiono. E inmediatamente, ustedes pueden ver en el osciloscopio que apareció una señal de 5,5 kHz o 5500 Hz. Luego, presiono el botón de amplitud. Yo quiero en este caso una tensión de 4 volt. Me aparece también milivolt peak to peak, volt peak to peak, milivolt RMS o volt RMS y yo quiero 4 volt peak to peak. Presiono el botón y pueden ver cómo en el osciloscopio cambió inmediatamente la función. Y ahora el offset también presiono. En principio tengo 0 offset, le quiero poner un offset de 2 volt, presiono 2, busco donde dice 2 volt, presiono y ahí inmediatamente me genera el offset haciendo que la función se haya levantado. Después yo podría cambiar esta función sinusoidal quizás por una función cuadrada, ustedes ven que cambia por una función cuadrada, una función rampa o una función triangular, etc. O sea, yo puedo ir cambiando de las distintas funciones y todo lo voy haciendo directamente en la pantalla. O sea, en ese sentido, este generador de funciones, si bien es cierto, tiene más botones y podría ser en principio un poco más complejo de utilizar, no necesitamos que estar chequeando en el osciloscopio los valores, puesto que nos los va indicando aquí mismo, a diferencia de los otros en donde sí o sí tenemos que ir chequeando cada uno de los valores. Bueno, entonces ahora vamos a revisar el osciloscopio, donde tenemos que primero fijarnos que tenemos una gran pantalla donde vamos a poder nosotros ver los diferentes valores, además de la señal misma que queramos medir. Partimos primero conectando nuestro cable BNC al canal 1. Tenemos obviamente más de un canal, tenemos canal 1, canal 2, además de otros conectores que podemos utilizar. Y vamos a partir revisando nuestra señal de calibración. Vamos a conectar el negativo justamente abajo y vamos a conectar el positivo acá arriba. ¿Ya? Esta señal de calibración lo que nos va a permitir visualizar es justamente una señal que nos entrega el osciloscopio, a diferencia, por ejemplo, que nosotros habíamos visto que venía directamente del generador, con el objetivo así de probar que esté operando correctamente. ¿Ya? Vamos entonces a cambiar acá la configuración que tenemos en el canal 1. Ahí. ¿Ya? Esto que estoy viendo, voy a partir desde acá, es la señal, que no está muy bien configurado para que se vea del todo bien, pero lo vamos a ajustar. Lo que yo estoy haciendo ahora es modificar el voltaje por división, que nos permite seleccionar cuánto vale cada uno de estos cuadrados en la vertical. ¿Ya? Entonces si yo, por ejemplo, hago que el cuadrado valga mucho más en volt, como acá que nos muestran que son 5 volt, se va a ver más pequeña nuestra señal, más angosta o más pequeña de lo que se respecta a la vertical. Si yo la ajusto, por ejemplo, acá a 2 volts, se va a ver un poquito más grande porque cada división vale 2 volts. Y vamos a hacer que sincronice un poco mejor, que se vea la señal. Y
por ahí lo conseguimos, ¿ya? Hay veces en que nosotros no conseguimos lograr que la señal se vea del todo estática. La recomendación es que utilicemos autocalibración en vez de utilizar, por ejemplo, el run o el stop, porque a veces nos puede pasar que si yo presiono este botón que permite detener la señal, se me olvida, después quiero medir algo diferente y no voy a ver que no se mueve o que no cambia, ¿ya? Entonces presionamos autoconfiguración y el mismo instrumento va a buscar configurarse de la forma perfecta para poder presentar la señal. Como pueden ver, lo consiguió directamente, mucho más rápido que lo que hice yo, por ejemplo. ¿Y qué debería hacer acá? Ir al menú medidas o measure que aparece en algunos de los osciloscopios, lo presiono y con eso yo puedo ver diferentes valores. Vamos a acercarnos un poco para ver los valores que estamos midiendo. Pueden ver en el caso de este valor, nos dice que es el valor de canal 1, valor máximo, y nos dice que es de 5.04 volt. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos medir otro canal, nosotros presionamos acá este botón y nos permite elegir la fuente. Claramente aquí podemos elegir entre el canal 1 o el canal 2. Hay otros osciloscopios que puedan tener 3, 4 canales, ¿ya? Nosotros en particular tenemos solamente 2. Tipo de medición. Yo aquí puedo cambiar si quiero medir el tiempo de subida, de bajada, que la verdad es que nosotros no lo utilizamos demasiado. Ninguna medición. Frecuencia. Acá de momento voy a dejar la frecuencia, voy hacia atrás y voy a seleccionar otra medición. En este caso voy a poner el valor peak to peak, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Fíjense que ahora está configurado el canal 2, valor máximo. Presiono el botón, selecciono el canal 1 y ahora elijo el tipo de medición. Dijimos que iba a ser el valor peak to peak. Lo cambiamos, me voy a poner por acá. Bajada no, tampoco el ancho, tampoco, ninguna. Frecuencia, estamos dando toda la vuelta. Periodo, valor medio y estamos cerca. Ahí llegamos. Tenemos entonces el valor peak to peak. Le damos hacia atrás y vemos lo siguiente. Nos dice que es de 5,12 volt, tenemos una frecuencia de 1 kHz y justamente esos son los valores que tiene nuestra señal de calibración. Entonces, yo por ejemplo, si veo que se presenta correctamente, me puedo asegurar que el cable está correcto. Hay veces que uno puede mover un poco el cable dentro de todo para ver que esté todo funcionando. Así que una vez que ya identificamos que estamos listos para medir, yo desconecto y procedo a medir alguna señal de un circuito o de generador de funciones, ¿ya? Recuerden siempre que esta señal es solamente para verificar que esté todo funcionando correctamente. Entonces, ahora queremos ver cuál es el efecto que tiene cambiar el acoplamiento en el osciloscopio. Por defecto, nosotros deberíamos irnos al menú de canales, en este caso canal 1, presionamos el botón y fíjense que arriba nos dice acoplamiento, que debería verse un CC, también tenemos acoplamiento CA y también tenemos acoplamiento a tierra. Entonces, ¿qué diferencia tiene cada uno de ellos? El acoplamiento CC me va a estar mostrando la señal por completo, tenga o no componente alterna, tenga componente continua, etc. ¿Cómo podemos apreciar eso? Si yo estoy en acoplamiento CC, le voy a agregar ahora un offset de 2 volt a esta señal. Entonces le agrego un offset de 2 volt. Fíjense que la señal se levantó. Vamos a hacer que se vea estática. La señal se levantó y el osciloscopio está mostrando que la señal se levantó, diciéndome de que esta señal en realidad tiene una componente continua. ¿Qué pasa si yo ahora cambio el acoplamiento CC? Presiono el botón y lo cambio a acoplamiento CA. En el caso del acoplamiento CA, la señal solamente se muestra su parte alterna, elimina la componente continua. Entonces, por más que yo le haya agregado un offset a la señal, sigue sin mostrarme esta componente continua. Esto es importante porque al momento de realizar sus mediciones, si su señal tiene un offset, sí o sí tienen que fijarse que el acoplamiento sea el CC, ¿ya? Y si mientras que yo cambio el acoplamiento ahora a tierra, me envía la señal a tierra y por ende me va a mostrar una tensión que es igual a 0. Entonces ahora, como ustedes pueden ver, tenemos el siguiente circuito con un capacitor y un resistor, ¿vale? Es un circuito RC. Vamos a aprovechar de hacer algunas mediciones donde vamos a hacer uso de diferentes menús del osciloscopio. Como pueden ver ustedes acá, tenemos ya conectado nuestro generador de funciones, que sería la entrada del circuito, positivo o negativo. Acá está el resistor, acá está el capacitor. Tenemos también aquí los cables, en este caso los Caimán, del canal 1 y el canal 2 del osciloscopio. ¿Por qué tenemos los dos? Porque queremos medir tanto la entrada como la salida.
Yo voy a tomar acá, identificando cuál es el canal 1, este es el canal 1, y voy a conectarlo a los siguientes puntos. Positivo acá, negativo acá, por ejemplo. Podría usar también algún cable, pero ahí tenemos lo que sería la entrada. Estamos conectándolo directamente, no está conectado al generador de funciones. Luego vamos nosotros a poner el positivo en este punto justo donde se conecta el resistor y el capacitor. Y obviamente acá también. Está un poco bastante ocupado este nodo, pero está todo conectado. Así que tenemos la entrada del generador, tenemos el canal 1 midiendo la entrada, aquí sí para que lo vean mejor, y medimos la salida, que sería la tensión sobre el capacitor. Bueno, entonces ahora tenemos la señal de entrada, que es una señal de hecho de 1 kHz, como pueden ver ustedes la frecuencia. Tenemos también que el valor peak to peak está un poquito alto, lo vamos a ajustar. Ahora sí que está mejor. Debería ser 5 volts. Y tenemos un valor medio de aproximadamente 2,5 volts. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encender el canal 2. Y ustedes pueden ver que aparece la señal que corresponde justamente a la salida del circuito. Vale decir al voltaje que tenemos en el capacitor. ¿Y qué queremos hacer? Nosotros queremos en realidad estimar cuándo es que se termina de cargar, o aproximadamente se equipara el valor que tenemos en la entrada con el que tenemos en la salida. Para eso vamos a desplazar acá nuestras formas de onda. Voy a poner, por ejemplo, el voltaje de la entrada, que es la señal cuadrada, lo vamos a poner por acá. Fíjense bien que justamente abajo en nuestra pantalla nos aparece un número, nos dice menos 0,12 en este momento. Yo lo voy a dejar justamente en 0 volt, o en 0 divisiones, para ser más preciso. Voy a ajustar también acá hasta dejarlo en 0. Fíjense cómo va aumentando, aumentando hasta que queda finalmente 0. Yo claramente lo podría hacer sin ver ese valor, sin embargo lo más recomendable es hacerlo de esta manera, porque así nos aseguramos que efectivamente las señales se relacionan tal cual como la estamos viendo en pantalla. Después yo podría entonces maximizar o en realidad ir disminuyendo un poco el valor de nuestro voltaje por división para que así se vea más grande nuestra imagen o la señal que tenemos en el canal 1. Vamos a hacer lo mismo, configurando y dejando ahora en 2 nuestro voltaje por división del canal 2. Y ustedes pueden ver que ya se empieza a ver, ¿cierto?, que en un tiempo determinado, dentro del semiciclo que estamos analizando, el voltaje del canal 2 es prácticamente el mismo que tenemos en el canal 1, ¿ya? Y es ese punto que estamos buscando nosotros. Para poder verlo con más detalle, yo voy a mover un poco acá esta perilla, que es la que nos permite ajustar el tiempo por división. Anteriormente no lo mencionamos, pero el tiempo por división ustedes lo pueden ver justamente al centro de nuestra pantalla, abajo, ¿ya? Está por acá, también lo vamos a marcar en pantalla. Y podemos desplazar esta señal como se ve. Si yo muevo, por ejemplo, esta perilla, puedo hacer esto hasta utilizar, ojalá, la mayor cantidad de pantalla. Incluso me parece que todavía puedo un poco más. Si se fijan bien, se me salió la pantalla. Voy a desplazarlo un poco. Así. Un poco más, no hay problema, la verdad. Ahí. Y claramente nosotros podemos ver que aproximadamente por acá, ¿cierto?, estarían igualándose o en realidad siendo tan cercanas que nosotros podemos decir que para efectos prácticos llega el valor, ¿ya? Y yo podría obviamente medir el tiempo, porque lo que nosotros buscamos es medir la diferencia de tiempo que hay justamente entre desde que parte la señal acá hasta que finalmente alcanza ese valor aproximadamente. Para eso nosotros usamos los menús cursores o el menú de cursor, que en algunos osciloscopios se menciona así. Presionamos el botón cursor. Fíjense que ahora dice tipo sin, porque no estamos realizando ninguna comparación o medición. Yo puedo seleccionar acá amplitud, que no lo vamos a usar en este momento, y tiempo, porque lo que yo quiero medir es la diferencia entre, por ejemplo, este tiempo y ese tiempo aproximadamente cuando se llega al valor máximo que tenemos en la entrada. Así que vamos a ponerlo en tiempo. Por ahora no tenemos ninguna fuente seleccionada. Yo voy a seleccionar el canal 1. Ahí aparecieron los cursores. Se fijan que son 2 líneas verticales que aparecen porque queremos hacer una comparación de tiempo. Y de momento está seleccionada esta línea, que sería el cursor 1. Pueden ver también ustedes que acá nos aparece también como en negrita, indicándonos de que está midiendo
y estamos utilizando el cursor 1. Voy a mover esta perilla que se encendió, fíjense bien, y se empieza a desplazar. Yo voy a poner el cursor 1 por acá, ahí aproximadamente, y el cursor 2, la verdad es que para poder modificar su posición, pueden ver que ahora aparece como con línea segmentada. Yo tengo que presionar este botón. Si yo lo presiono, ahora puedo controlar la posición del cursor 2. Lo puedo poner por acá, por allá, ¿cierto? Y claramente va a haber un error asociado, porque yo podría decir que acá llegó el valor, que acá llegó el valor, ¿cierto? O incluso después. Sin embargo, lo más recomendable en este caso es que yo seleccione la fuente del canal 2, porque recuerden que lo que estoy tratando de ver es cuándo este valor se equipara con el otro. Y yo voy a ver cómo el valor que me muestra va cambiando. Fíjense bien que aquí dice 4.8, 4.88 también oscila de repente. Si yo me muevo un poco más hacia la izquierda, vean cómo va cayendo el valor. Se fijan que ahora ya va en 2.8, lo hizo bastante rápido, pero disminuye, 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 hasta que llega a unos cuantos milivolts. ¿Ya? Obviamente no tenemos directamente que sea cero, porque siempre hay ruido, ¿cierto? Solapado con nuestra señal, pero es prácticamente cero para efectos prácticos. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque lo que yo busco realmente es conocer cuándo es que se equipara al valor que tiene el voltaje, por ejemplo, en el canal 1. Entonces aquí, si yo quisiera hilar mucho más fino, podría decir, bueno, selecciono la fuente del canal 1, y me fijo qué valor toma esa señal. Por ejemplo, si pongo acá el cursor, voy a moverlo solamente para ver cuál es el valor máximo que llega, al que llega. Dice que llega hasta 5,8, no, en realidad como en 5,04, 4,96, varía bastante por el ruido. ¿Ya? Pero yo podría entonces hacer esto. Vamos a ajustarlo, vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver cuándo llegamos primero al 4.88, por ejemplo, con lo que tenemos nosotros en el canal 2. Así que me voy para acá, pongo cursor 2, pongo canal 2 para que me muestre el valor que va tomando la señal acá. No sé si alcanzan a ver ustedes una pequeña cruz que aparece, ya que me va diciendo cuánto vale ese voltaje. 3,44, va a ir creciendo, ¿cierto? 4 volts, tenemos hasta ahí. Entonces vamos a buscar cuando lleguemos al 4.88. Ese sería un punto en el cual nosotros podríamos decir que ya alcanzó prácticamente el valor. Seguimos, ¿cierto? Y podríamos decir que por acá, quizá un poco más, por ahí ya lo alcanzó. ¿Y cómo conocemos entonces la diferencia? La verdad es que simplemente nos fijamos en este valor, que nos dice que el delta T es de 322 microsegundos. ¿Ya? Entonces, esos son 322 por 10 a la menos 6 segundos. Ya hemos revisado el menú de acoplamiento del canal, también el menú de medidas o MISUR en algunos de los osciloscopios, el menú cursores. Ahora vamos a ver el menú de adquisición, que podría ser en algunos casos de utilidad para nosotros, debido a que nos permite, entre comillas, limpiar un poco la señal, ya que lo que hace el osciloscopio en condiciones normales es que, como pueden ver ustedes acá, hace el muestreo, o sea, toma un dato y lo pinta en pantalla. Entonces, cuando hay ruido eléctrico, que de hecho pasa en todos los laboratorios y en el mundo real, tenemos que va a verse la señal un poco borrosa, un poco más gruesa de lo que nosotros podríamos esperar, debido a que obviamente hay una pequeña variación en los valores, debido al ruido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos presionar el botón de promedio. Claramente ustedes ven que la señal ahora se ve como más estilizada, ¿cierto? Más fina. Entonces hay casos en los cuales nos podría ser utilidad eso al momento de hacer una medición. En realidad lo que está pasando es que nosotros estamos modificando la visualización. La señal sigue teniendo el ruido, sigue teniendo esas variaciones. O sea, eso no cambia. Recuerden que solamente si yo manipulo el generador de funciones, ahí puedo modificar la señal realmente. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es que por cada 16 valores que está midiendo el osciloscopio, calcula el promedio y pinta un valor. Y eso vuelve a recibir entonces 16 valores más, pinta otro valor, lo cual obviamente hace que tenga mucho menos ruido, finalmente porque estamos suavizando un poco esas variaciones que tenemos. Se puede ajustar a 64, a 128, ¿ya? Ese es el máximo, a 4, ¿ya? Por lo general 16 sería razonable para muchas señales, ¿ya? Es una función que podría sernos útil. Aquí ustedes pueden ver que claramente se ve un poquito mejor la señal. Y bueno, desde el punto de vista de la medición que nosotros estábamos realizando, siempre obviamente nos conviene medir directamente
haciendo esa especie de tracing que se hace del valor que va tomando la tensión en el canal. Y yo veo finalmente cuando ya no cambia, ¿cierto? O se estabiliza, y decimos que hasta ahí llegamos a tener el delta de tiempo que estamos buscando. Bueno, ahora ustedes están viendo el circuito RL, donde vamos a hacer mediciones también y queremos calcular o estimar el tau. De hecho, en el caso anterior, lo que nosotros hicimos al medir ese tiempo, esa diferencia de tiempo que teníamos entre las señales, era tener un valor que nos permitía estimar el tau, tal como se realiza la experiencia 6, por ejemplo. Así que en este circuito, lo que nosotros vamos a hacer es medir la entrada. Ustedes pueden ver acá que tenemos la señal del generador, que sería esta. Tenemos el canal 1 conectado en la entrada. Tenemos más cables, sí, porque este componente que es nuestro inductor, la verdad es que solamente viene con los cables. Y estamos midiendo con el canal 2 la salida, que sería entre este punto donde se conecta el resistor y el inductor, y el negativo que tenemos en la fuente. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, y ahora tenemos entonces las señales que estamos midiendo con el canal 1 y el canal 2. Ustedes pueden ver que se ve un tanto extraña quizás. Tenemos una señal cuadrada, que sería la que voy a mover ahora un poco para que la puedan ver, que es la señal de entrada. Es la misma que teníamos en el caso anterior. Y tenemos también esta señal a la salida, que sería la tensión que tenemos justamente en el inductor. Vemos que tiene como unos ciclos de carga y descarga aparentemente. No se ve parecida a la que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a buscar, si miramos un poquito el circuito, es la tensión que tenemos justamente en el resistor, debido a que esa tensión que tenemos en el resistor es proporcional a la corriente que circula por el inductor. Porque ahí se aplica simplemente la ley de Ohm, ¿cierto? V igual a R por I. Y en base a esa corriente nosotros queremos ver cuál es la constante de tiempo que tiene este circuito RL, ¿ya? Así que para conseguir eso necesitamos hacer la diferencia entre el voltaje en la entrada, vale decir la tensión que tenemos cuadrada, ¿cierto? Que estamos viendo arriba, y la tensión que tenemos en el inductor, que es la que tenemos abajo. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Vamos a ocupar el menú MAT, que se encuentra acá al medio. Yo lo presiono, en vez de hacer una transformada rápida de Fourier, vamos a hacer simplemente una resta. No una suma, sino que una resta. ¿Vamos a restar qué cosa? El canal 1 y el canal 2, tal cual como está configurado. Yo puedo obviamente esto invertirlo, pero a nosotros nos interesa canal 1 menos canal 2. La tensión de entrada menos la de salida. Y aparecen un montón de líneas ahora. ¿Dónde está el resultado de la operación? Fíjense que yo incluso podría, si quisiera, apagar estos canales. Y aún así se ve la señal, ¿cierto? Bueno, en este caso la verdad es que nos conviene tener la señal del canal 1 porque, para poder compararla, pero el canal 2 la vamos a dejar apagada. Yo voy a volver a desplazar acá, voy a utilizar la mayor cantidad de pantalla posible. Fíjense que incluso voy a poner esto por acá, voy a tener eso por ahí, lo voy a dejar por ejemplo en menos 312, lo que ustedes están viendo en pantalla. Esto se refiere a la posición. Ahora, ¿cómo puedo mover yo la señal que tenemos ahí de la operación MAT o de matemática? Simplemente me voy a ir al menú MAT y vamos a notar que aquí nos aparecen dos opciones. Nos dicen posición, que ahora aparece en 0, y tenemos la escala que aparece en 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a posición, presionamos acá, y ahora con esta perilla que se iluminó yo puedo modificar su posición. Fíjense que me sigue mostrando el valor que tenemos en la posición vertical. Ahora, a diferencia del caso anterior, no nos dice que es del canal 1 ni el canal 2, sino que nos dice que es del menú matemática, ¿cierto? Y lo voy a dejar en menos 312, que era lo que habíamos dejado la otra señal, la del canal 1. Vamos a ver si lo consigo porque estoy como con el pulso medio alto. Pero ya tenemos, menos 312. Perfectamente en el mismo nivel. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Claramente comparar con el menú cursores la diferencia entre este punto y cuando finalmente llega aproximadamente al valor, ¿cierto? Sin embargo, lo voy a expandir un poco más. Para poder expandir la señal que tenemos a partir del menú MAT, yo me voy acá presionando y voy a aumentar la escala con la misma perilla que sigue encendida. Entonces la diferencia que lo que teníamos, por ejemplo, en los casos anteriores, es que ahora todo lo controlo con esta perilla y yo voy cambiando si quiero mover la posición o si quiero modificar la escala que tenemos. Dejé, como ustedes pueden ver, 1 volt por división, por eso se ve más grande la señal. Para poder compararla correctamente, yo requiero también que en el canal 1 yo tenga 1 volt. Así que
yo puedo mover acá simplemente. No hace falta que me cambie de canal. Canal 1. Ahí. Vamos a hacerlo acá para que no tengamos problemas. Ahí sí. Y ahora que ya tengo eso, voy a aumentar un poquito la base de tiempo. En realidad disminuirla. Voy a volver a menú Mat. Voy a aumentar la escala que se me cambió, la verdad. Ahí sí está bien, ¿cierto? Ambos están en un board, como ustedes pueden ver. El canal 1 y el menú matemática. Y ahora le voy a dar un poquito más acá. Vamos a disminuir la base de tiempo. La vamos a desplazar para acá. Y lo voy a dejar por acá, en esa línea. Ahora nosotros podemos usar el menú Mat. Vamos a ir al menú cursores. Vamos a comparar tiempo. La fuente va a ser, le vamos a poner menú matemática. Se pueden fijar que aparecieron ya los cursores. Tenemos seleccionado este cursor, el cursor 1, que lo vamos a poner por acá. Por ahí. Me pasé un poquito. Ahí. Y ahora voy a poner el cursor 2. Voy a tomar en cuenta el valor que tenemos acá. Fíjense bien que voy a empezar a mover. Estamos seleccionando como fuente menú matemática para que me indique el valor. 4.56, ¿cierto? Va disminuyendo. 3 puntos y algo. Y en realidad lo que busco es que llegar a este punto en el cual, justo antes de que se estabilice. ¿En cuánto se estabiliza? En 4.72. Vamos a ponerle entonces justo cuando llega a ese 4.72. Todavía le falta, ¿cierto? Y ahí ya miren. Ahora estamos casi justo donde llegamos al 4.72. Ahí. Yo podría decir que ahí llegamos entonces al valor. Tendríamos entonces que el delta T en este caso sería 134 microsegundos.